¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y en este caso les doy la bienvenida a un nuevo video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy vamos a ver un tema muy interesante y que muchos jugadores en general tienen que tener presente a la hora de jugar sus partidas, y es el ataque sobre el flanco de dama. En esta partida sucede varias cosas que son realmente muy interesantes de tener presente a la hora de jugar una partida y que me parecieron realmente muy buenas para poder mostrarles y no solamente tratar este punto de ataque sobre flanco de dama, sino también cómo trabajar contra posiciones de centro cerrado. Los jugadores: William Addison por parte de las piezas blancas, Donald Byrne con piezas negras. Campeonato de Estados Unidos 1963. Bueno, la partida comienza con D4, caballo F6, C4, G6, G3 y C5. Normalmente la jugada G3 está destinada a ciertas variantes de la Grunfeld, ¿no? La idea principal de G3 es que cuando venga el D5, poder capturar caballo por D5 y luego jugar con E4. Normalmente, recordemos que en la defensa Grunfeld lo que suele suceder es que hay un caballo situado en C3. Entonces luego de hacer E4, el negro juega caballo por C3, destruyendo la estructura de peones de blanco. Es verdad que queda un centro bastante fuerte, pero bueno, como muchos sabrán, la idea principal del negro es jugar con alfil G7, C5 e intentar destruirlo. Pero claro, cuando tenemos el peón sobre G3, el gran detalle es que cuando el negro juega D5, por ejemplo, C por D5, caballo por D5 y llega el E4, no existe el caballo para capturar sobre C3. Y en esto se basa la idea de jugar con G3. Luego el alfil saldrá por G2 y el negro tendrá que retroceder con su caballo en F6. Esto por supuesto no es ganador ni mucho menos, pero bueno, es una de las es esta la idea de apertura de la jugada G3. Bueno, Byrne elige la jugada C5 aquí, que también es muy natural. Vino D5, D6 y caballo C3. Y bueno, este tipo de posiciones siempre, digamos, están en el límite, ¿no? Son siempre como muy parecidas entre ellas, entre la Benoni, está dentro de la India de rey. Normalmente, así como está ahora, la posición es una India de rey, ¿sí? Pero está muy cercana a muchas transposiciones, porque al estar el peón en C5, el detalle consiste en que todo depende básicamente de si el negro juega E6 o no, ¿sí? Incluso en muchas situaciones también es posible la jugada B5 y transponer a lo que sería un gambito Benko, o también llamado hoy en día gambito Volga. Vino alfil G7, alfil G2 y de hecho, bueno, Byrne elige A6 para intentar jugar B5. Por supuesto el blanco lo evita, enroque corto y E4. El blanco domina básicamente todo el centro y se reserva todavía la opción de poder desarrollar el caballo vía F3 o asimismo vía E2. En este momento el negro jugó E5. Uno podría decir, bueno, una jugada muy natural que busca cerrar el centro, ¿no? Que gana espacio y que, bueno, como hemos mencionado previamente, deja un juego súper cerrado y, bueno, puede ser que sea del gusto del gran maestro americano. Pero claro, el detalle consiste en que esta jugada es un error. Y esto también es algo que les quería mostrar en esta partida porque me pareció realmente súper interesante. Normalmente, cuando nosotros estamos en una posición donde estamos enrocados y el otro no, recordemos que el plan principal debe consistir en abrir la posición, no en cerrarla. ¿Por qué? Por una simple razón. Ahora, con el centro completamente cerrado, el blanco puede iniciar un ataque con H4, atacando el flanco de rey, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque piensen en lo siguiente. Normalmente, cuando jugamos en un ataque, ¿sí? Cuando queremos generar un ataque por el flanco, cual sea flanco de dama o flanco de rey, intentando atacar al rey, la respuesta típica consiste en crear un contrajuego sobre el centro, ¿sí? Esa es la manera típica
de defenderse de un ataque lateral. Pero claro, si nos encontramos con que el centro está completamente cerrado y que no hay ninguna ruptura a disposición del negro, el H4 cobra mucho sentido y el ataque lateral se transforma en una muy buena opción. Un pequeño detalle que quiero aclarar es por qué generalmente se rompe el centro. Porque al romper el centro, que es justamente el centro de operaciones, distraemos al rival de su ataque sobre el lateral, ¿sí? Entonces, claro, con el centro completamente cerrado, los ataques por el flanco, por los flancos son mucho más fuertes. Por eso que H4 aquí es una muy buena jugada para el blanco. ¿Qué podría haber hecho el negro? En lugar de jugar E5, es mucho mejor jugar E6. Y lo que comentábamos, ¿no? De estas posiciones que tienden a ser transponibles, ¿no? Se pueden transponer de una posición a otra. Caballo F3, E por D5 y aquí C por D5 y estamos ya en una posición de Indo-Benoni. Luego de torre 8, caballo D2, caballo D7, por ejemplo, al roque. Bueno, es una posición súper típica en donde el blanco intentará en muchos casos jugar con caballo C4, tal vez dominar el flanco de dama con A5, presionar sobre el peón de D6 y quién sabe, tal vez en algunos casos jugar con F4 y hasta un posible E5. Pero bueno, esto ya es otro terreno, es otra apertura. En esta partida sucedió E5, vino H4, caballo BD7 y ahora otra jugada muy interesante. Alfil H3. Sé que probablemente muchos de ustedes estarán pensando, pero Max, el jugador de blanca no está desarrollando sus piezas, no está jugando de modo convencional. ¿Por qué en lugar de mover tantas veces las mismas piezas, no está intentando desarrollar? Por ejemplo, el alfil de C1, el caballo en G1 y enrocarse. Bien, esto también es muy interesante. Tengan en cuenta que esas reglas de juego rápido, dinámico, desarrollo rápido, enroque rápido, se aplican en posiciones abiertas, porque nuestro rey corre peligro permaneciendo en el centro. Pero cuando jugamos en una situación con el centro cerrado, nuestro rey está totalmente seguro sobre el centro. Por eso es que podemos perder algunos tiempos más, ¿sí? No hay que apurarse tan rápidamente y hay que primar, más que el desarrollo rápido, la mejor ubicación de las piezas y los mejores cambios de piezas. Alfil H3 es una idea realmente muy buena por parte de Addison, porque lo que intenta hacer es intercambiar los alfiles de casillas blancas, que en este caso vendría a ser el alfil bueno de las negras. ¿Por qué? Porque sé que no choca contra su estructura de peones. Con este alfil aquí estaríamos chocando y no sería del todo bueno. Torre B8, caballo F3, vino caballo B6 y aquí alfil por C8. Dama por C8 y simplemente B3, defendiendo el peón de C4. Vino caballo A8, intentando reagrupar el caballo, tal vez con un caballo C7 y un posible B5. Alfil G5 y H6. Entonces aquí, Addison hace una jugada muy pero muy buena, que a primera vista puede parecer un poco extraña y hasta de hecho mala. Y es alfil por F6. Ahora, la gran pregunta es, ¿para qué hicimos esta jugada? Bueno, aquí está la idea principal. Uno podría pensar que, bueno, luego de alfil por F6, el negro se ha quedado con un alfil y que el blanco ha dado justamente su alfil, que aparte era muy bueno, ¿no? Porque era el que no chocaba contra los peones, o sea, todo parecía realmente muy lógico. Sin embargo, el detalle aquí consiste en que el alfil de F6 no es realmente demasiado bueno, ¿no? O sea, está chocando bastante contra los peones, mientras que el blanco tiene caballos, que en una posición cerrada vendría a ser un poco mejor, ¿sí? Son realmente bastante interesantes, ¿sí? Entonces, alfil por F6 tiene como primera instancia esa idea. Pero también tiene la otra idea muy interesante que es, bueno, acelerar el ataque sobre el flanco de rey. Porque el caballo en F6 era un defensor vital del enroque, ¿no? Aquí el blanco hace una jugada que es interesante, que es A5, pero la verdad es que existía también la opción de jugar con H5 directo, ¿sí? Alfil G7 y aquí caballo H4 e intentar un juego por el flanco de rey. Tal vez después de rey H7 jugar con A5 y bueno, en este caso intentar presionar por ambos flancos. Pero ¿qué ha sucedido? En la partida vino A5 y aquí el negro comete un error bastante grave. Juega G5. Esta jugada sí es muy, pero muy mala. ¿Por qué? Básicamente por el simple hecho de que abre el enroque, y es verdad, es entendible la idea del negro. Dice, bueno, como nos están bloqueando el ataque por el flanco de dama, vamos a participar vamos a crear un ataque por el flanco de rey. Pero claro,
El problema consiste en que en esta situación, en este lado del tablero, el blanco tiene más piezas. Por eso es que G5 realmente no es para nada una buena idea. ¿Qué podría haber hecho? Bueno, todo lo contrario. En lugar de abrir, podría haber cerrado con H5. Por ejemplo, enroque corto, B5, intentar abrir por el flanco de dama, torre A3, alfil G7 y luego de dama D2. El juego todavía es bastante peleado. De hecho, el caballo puede situarse sobre C7, defendiendo la debilidad de A6. Y bueno, la partida aún continúa. El blanco debe tener una leve ventaja, pero muy difícil realmente la posición para ambos jugadores, ¿sí? Los dos realmente tienen muchas chances. El problema luego de G5, ¿en qué consiste? Bien, les recomiendo aquí apretar pausa en el video, así que traten de pensar por su propia cuenta cuál es la mejor secuencia para las piezas blancas. Es muy importante que hagan esto porque recuerden que el aprendizaje no se trata solamente de escuchar, ¿sí?, los conceptos y aprender nuevas ideas. Se trata también de practicarlo. Entonces, les recomiendo que miren la posición, traten de descubrir por su propia cuenta cuál es la próxima jugada y cuando ya lo tengan, aprieten pausa de nuevo y ahí van a escuchar cuál es la solución. Bueno, aquí tenemos la jugada H por G5. En la partida no vino esta jugada, ¿sí? Así que es muy interesante esto. Luego de H por G5 tenemos la combinación caballo por G5. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es abrir líneas para que nuestras piezas puedan involucrarse en el ataque. Ya que luego de, por ejemplo, alfil por G5, dama H5 ganando. Entonces de esta manera podría Addison haber aprovechado su ventaja por el flanco de rey, ¿sí? Podría haber aprovechado que el rey blanco no se enrocó y que la torre está situada sobre H1. Sin embargo, no habrá visto tal vez el caballo por G5, no le resultó del todo claro que sea una alternativa correcta y jugó caballo H2, ¿sí? Bueno, es interesante ver esto. Quería mostrarles esta partida por el simple hecho de que vean, normalmente los maestros suelen mostrar partidas donde nadie se equivoca, que es todo perfecto, y quiero que vean lo que es realmente una partida, ¿no? Más real, podríamos decir, o sea, más de lo que les puede llegar a suceder a ustedes, ¿no? Que haya errores mutuos, que esto es lo más normal que sucede en las partidas, que uno se equivoque, que el otro se equivoque, que haya varios errores, que se pueda aprovechar, que haya cambios de estrategias porque no se aprovechó en cierto momento y bueno, se tuvo que hacer otra cosa, ¿no? Eso me parece realmente también bastante interesante y por eso aquí les muestro esta partida que podría haber concluido ya con ese sacrificio y hubiera sido, sí, una partida modelo, pero sin errores, ¿no? Sin embargo, aquí vino caballo H2 y ahora el negro jugó alfil D8. Bien, aquí nuevamente tenemos una posición muy compleja, ¿no? En donde el blanco cambió totalmente el rumbo de la partida y jugó H5. Pienso que esto es una pequeña equivocación. No es, por supuesto, una equivocación terrible, no es que ahora el blanco ha perdido toda su ventaja y que va a perder ni nada por el estilo, pero sí se puede decir que tenía una línea mucho más fuerte. ¿Cuál era esa línea? Bien, les propongo nuevamente que frenen el video y traten de encontrarla, a ver qué les parece. Bueno, la línea aquí era dama H5. Bueno, es de esperar que Addison vio esta jugada, ¿no? El problema viene luego. Rey G7, caballo G4, torre H8 para defender H6, H por G5, alfil por G5 y aquí, porque el alfil llega hacia G5, defiende el peón de H6, la torre está defendiendo en H8, probablemente Addison llegó hasta aquí y dijo, esto no me queda del todo claro que sea demasiado bueno, probablemente jugar posicional y no arriesgarme sea la mejor opción, pero claro, ¿cuál es la jugada que él omitió? F4 probablemente. Y luego de peón por y alfil por F4 tenemos la fantástica jugada enroque corto. Normalmente no suele ocurrir esto, que el enroque sea una jugada agresiva, pero aquí transporta la torre hacia F1, ¿sí? Y esto, básicamente, le da un ataque decisivo a las blancas, ¿no? Porque el alfil lo puede volver hacia G5 por torre por F7, y bueno, simplemente está perdiendo el negro una pieza, ¿sí? Entonces, esta era la variante ganadora. Addison en la partida jugó H5. Y podríamos decir, bueno, Maxi, pero el jugador de blancas no está concretando sus ventajas, ¿no? O sea, ¿por qué a nosotros nos serviría ver una partida de este estilo? Bueno, aquí está el secreto. Básicamente, gracias a estos errores vamos a poder ver cómo el jugador de blancas gana de forma posicional magistralmente. O sea, cómo
al no ganar por ataque sobre el flanco del rey, se tiene que centrar sobre el otro flanco. Y cómo aprovecha las debilidades que surgieron en casillas blancas, ¿no? Entonces, la idea del blanco no es que no tiene sentido, al contrario, tiene mucho sentido. Cierra la posición para que los caballos sean súper fuertes. Por ejemplo, caballo C7, caballo G4, este caballo se dirige a E3, ¿no? Con entradas en la posición bastante molesta para las negras, ¿no? Entonces, rey H7, caballo E3, caballo E8 y simplemente G4 para evitar contrajuegos. Alfil C7, torre A3, dama aquí y muy buena jugada, dama 1. Quiero que noten, esta jugada torre A3 realmente es muy pero muy buena. ¿Saben por qué? Porque el blanco ha previsto que la jugada dama de 8 está en el aire, ¿no? Que es una posibilidad. Entonces, con torre A3 lo que se hace es que luego de dama de 8 no perdemos el peón de A5, sino que tenemos la opción de jugar dama 1. Caballo G7, rey E2, dama C8 y dama A2. Bueno, por lo pronto, el blanco lo que está haciendo es poco a poco traer todas las piezas hacia el flanco de dama. Porque claro, como no pudimos abrir sobre el flanco de rey, bueno, básicamente el blanco no abrió sobre el flanco de rey, busca la estrategia de abrir por el flanco de dama. Entonces, ideas posibles, simplemente jugar torre B1, B4, abrir ahí y comenzar a atacar sobre las debilidades. Por eso es que el negro decidió no aguantar más la posición y abrir absolutamente con B6. A por B6, torre por B6 e intentar algún tipo de contrajuego sobre la columna B. Tiene mucho sentido, ¿no? En principio. Pero claro, ¿cuál es el gran inconveniente? La debilidad del peón de A6. Entonces aquí se nota la otra idea subyacente de dama 2. Torre A1. Dama B7. Torre por A6. Torre por A6. Dama por A6. Y dama por B3. Podría parecer en principio como que, bueno, cambió demasiadas piezas aquí el blanco, ¿no? No está consiguiendo el ataque. O sea, no parece tener tanto sentido. Fue solamente un intercambio y nada más. Sin embargo, fue un gran intercambio para las blancas. ¿Por qué? Porque ahora tienen el dominio absoluto del flanco de dama. Vino dama 3 primero, dama B8 y torre B1. Entonces ahora comienza la invasión de las piezas blancas por el flanco de dama. Y noten cómo, claro, en una situación donde tenemos menos espacio, donde no me puedo mover, donde por ejemplo tengo un caballo sobre G7, si me comienzan a atacar por ambos flancos, no hay manera de frenar la iniciativa de ninguna forma, ¿no? Entonces vino dama E7, dama 7 clavando, torre C8 y torre B7. Noten cómo el blanco termina ganando por el flanco de dama, ¿sí? Todo dama D8, vino dama 6, rey G8, torre B5, probablemente apurados de tiempo, ¿no? Están dando algunas vueltas para llegar a la jugada 40. Recuerden que año 63 había partidas aplazadas, ¿sí? Entonces la jugada 40... ahí había incremento de tiempo y luego aplazadas. Dama por B6, torre por B6, torre D8, F3. Es de destacar la calma con la que juega, ¿no? También Addison, sin darle ningún tipo de contrajuego. Rey F8, vino torre B7 para cortar al rey, ¿no? Que el rey no pueda sumarse a la defensa del flanco de dama. Vino rey G8 y ahora, a pesar de que, bueno, creo que está bastante claro que el blanco tiene ventaja porque tiene la torre en séptima, porque tiene caballos que pueden ocupar buenas posiciones. A pesar de todo esto, y que el alfil sobre todo en B8 está muerto, absolutamente muerto, ¿no? A pesar de todo esto no es fácil ganar. Entonces yo les pregunto, ¿cuál les parece que es el mejor plan aquí para intentar ganar con blancas? Bueno, supongo habrán frenado el video, habrán pensado un poquito y habrán encontrado un plan fantástico por parte de las blancas. Y es, ¿cuál es la pieza que no está haciendo nada? Bueno, el caballo de C3 y el rey de E2. Entonces, ¿por qué no activamos el rey? Rey E2, rey F8. Lo curioso es que el negro no se puede mover. Entonces, simplemente podemos hacer esto. Rey aquí, aquí, rey, acá, rey, aquí, rey A6. Vino rey E8 y directamente el negro abandonó. Supongo que se habrá quedado sin tiempo o algo así, ¿no? Porque todavía podía haber continuado un poquitín más. Para mostrarles lo fuerte que es esta maniobra por parte del rey, voy a mostrarles una pequeña variante que es, por ejemplo, rey E8, caballo F5, caballo por, peón por, rey aquí y rey B6, ¿no? Entonces el rey se filtra en la posición, curiosamente, ¿no? Y no hay manera de defenderlo, porque, por ejemplo, torre C8, intentando que no pase, caballo E4, ¿no? Amenazando caballo F6, caballo D7 y nos comemos ahí el alfil.
Entonces lo frenamos, pero ahora viene jaque. Rey aquí, caballo G3, y noten cómo esta posición está ganada, porque vamos a jugar caballo F5, nos vamos a comer este peón, y ahora el alfil ni siquiera es capaz de poder salir con C7 y D8. ¿Sí? El rey y junto a la torre cumplen la función de tener absolutamente asfixiada la posición del negro, y por eso probablemente Byrne habrá pensado de más y perdido por tiempo, ¿no? Bueno, creo que es una partida realmente muy interesante. Tiene sus errores, ¿sí? Tiene sus errores, es verdad. Pero al mismo tiempo, cuando cerró la posición por el flanco de rey, mostró mucha maestría a Addison en cómo ganar por el flanco de dama. Me parece muy interesante esto, que lo tengan en cuenta, que vean que no solamente cuando atacamos el rey por el flanco de rey es el único objetivo, sino que a veces podemos cambiar nuestra mira e ir hacia el otro sector porque el negro no puede defender hacia los dos lados, ¿sí? Bien, espero que les haya gustado la partida, que se haya entendido todo y bueno, nos estaremos viendo la próxima en un nuevo video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Muchas gracias.